Seguramente usted ha escuchado este dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Y significa que hay muchas maneras de llegar al mismo objetivo. Eso es básicamente lo que quiere decir este dicho. Se cree que el origen de la frase está en un monumento del Foro de la antigua Roma, construido en el año 20 a.C. por el emperador Augusto, que marcaba a Roma como el punto de arranque de todas las calzadas romanas, y así destacaba la posición de la capital romana como el centro del mundo. De hecho, hoy en día todavía se distinguen en algunas carreteras y ciudades de Europa que se emplean aquellas antiguas calzadas para unir a los diferentes puntos del imperio con la capital romana, lo que fue el imperio romano con su capital Roma. Y esta frase la traigo a colación porque esta frase podríamos aplicarla a Cristo y a la Escritura y afirmar que toda la Escritura conduce a Cristo. Toda la Escritura conduce a Cristo. No solo aprendemos sobre Jesús en los evangelios y en las cartas y en la historia de la iglesia en Hechos, sino que a la luz del Nuevo Testamento podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y aunque no todos los versículos hablan de Cristo, claro está, todos los versículos apuntan a Cristo de alguna manera y tienen sentido solo conociendo la revelación de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se puede encontrar un camino hacia Cristo, porque Cristo es el centro, el propósito. Cristo es la joya de la corona de la Escritura, y en el relato que hoy vamos a estudiar nos damos cuenta de esta preciosa verdad. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 17 y continuamos en nuestro estudio de la Escritura con nuestro Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 17, hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 13. Mateo 17, del 9 al 13. Dice así: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Lo que hicieron con él, todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, que es lo único que nos trae salvación y santificación. Gracias por estos versículos, Señor, en donde podemos estudiarlos y saber qué es lo que quieren decir para aplicarlos a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres el centro de la Escritura, porque tu palabra apunta a que nosotros podamos ver tu gloria y tu belleza, Señor. Y en estos versículos queremos ver a ese Cristo que vino al mundo para morir por nosotros, pero también a ese Cristo que llegará un día en que volverá como Rey entronado, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra como tú quieres que la entendamos, Señor. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Luego de haber descrito la gloria de Cristo en la transfiguración, ahora Mateo va a presentar en el capítulo 17 varias enseñanzas importantes a sus apóstoles, ya que el Señor había dejado su ministerio a las multitudes y ahora se iba a enfocar en sus discípulos para prepararlos para la misión que les correspondía. Como se acuerdan, hace 8 días pudimos ver el relato de la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, y ahora el Señor va a empezar a decirle varias enseñanzas importantes a raíz de esta visión y de esta transfiguración de Cristo y que los discípulos pudieron ver su gloria. Y la primera enseñanza surge de una inquietud que seguramente hizo Pedro, Jacobo y Juan al ver a Elías en la transfiguración. Y era con respecto a la instrucción que habían escuchado de parte de los escribas sobre el ministerio de este profeta y su relación con la venida del Mesías. Y el Señor no solo va a responder en estos versículos la pregunta de los discípulos, sino que toma esta inquietud sobre Elías y muestra una realidad mucho más grande, y es sobre su obra tanto en la primera venida como en la segunda venida. El Señor, al enseñar sobre Elías, estaba apuntando a su propia persona. Y es que como creyentes debemos saber que todo en la Escritura
apunta, señala e indica la obra de Cristo. Porque Cristo es el objetivo, Cristo es el cumplimiento, Cristo es la meta final y Cristo es el centro de la Escritura. De hecho, la ley del Antiguo Testamento fue pensada ¿para qué? Para llevarnos hacia Cristo. La palabra de Dios en Romanos dice que la ley fue un ayo para llegar al Señor Jesús. Y la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene a Jesucristo como su centro, su propósito y su tema principal, testificando de su vida, de su muerte y de su resurrección para nuestra salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que la Biblia revela como a Cristo como el Mesías prometido, como el Creador, como el mediador entre Dios y los hombres. Y en estos versículos vemos como la pregunta por Elías también apunta a Cristo. La pregunta que los discípulos le estaban haciendo al Señor Jesús también apunta a Él mismo. Y como creyentes debemos entender que el cristianismo se trata de Cristo. El cristianismo se trata de Cristo. Y lo digo porque aunque parece obvio, a veces pensamos que el cristianismo se trata de seguir una serie de pasos, una serie de lineamientos o serie de reglas para decir que soy cristiano. O a veces incluso, como lo hemos visto en el curso sobre el Evangelio y sobre el evangelismo los martes, pensamos que para llegar a salvación, para conocer el Evangelio de Cristo, hay que hacer ciertos pasos también. Pero cuando presentamos el Evangelio, lo que realmente debemos entender es que estamos presentando una persona y es a Cristo. Y nuestra vida siempre, pero siempre debe apuntar a nuestro Señor Jesús. Ya vimos la semana pasada en la instrucción de la transfiguración, en la enseñanza de la transfiguración, que el Padre fue muy claro con los discípulos de a quién debían escuchar, ¿no? Usted mira ahí en Mateo 17, versículo 5, dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién tenemos que escuchar? Al Señor Jesús. Ya que Cristo es Dios, ya que Cristo mostró su gloria, debemos escuchar lo que dice, confiar en lo que dice, creer lo que dice y obedecer lo que dice. Porque de nada nos sirve ser buenos oidores si no somos mejores hacedores de la palabra. Y esta sección es muy importante porque nos lleva a meditar en la increíble obra y persona de Cristo, no solo cuando estuvo en la tierra, sino cuando vuelve. Hoy vamos a ver en estos pasajes 3 verdades de la obra de Cristo en su primera y en su segunda venida que nos muestran su increíble persona. 3 verdades de la obra de Cristo, tanto en su primera como en su segunda venida, que nos muestran lo increíble que es la persona de Cristo. Y la primera verdad está en el versículo 9. La primera verdad de la obra de Cristo es que su objetivo no era ser entronado en su primera venida. El objetivo de Cristo en su primera venida no era ser entronado. Miren lo que dice el versículo 9. Dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta ahí. Al bajar del monte de la transfiguración y antes de que los discípulos hablaran, le preguntaran sobre Elías, el Señor Jesús les mandó que no dijeran absolutamente nada de lo que habían visto en el monte. Y es que el efecto natural de haber visto la gloria de Cristo seguramente era haberlo anunciado a los 4 vientos, ¿no? No lo hubiera hecho usted, no hubiera salido corriendo a decirle a todos que Jesús es Dios, que acaba de ver la gloria de Dios. Por eso esta orden nos puede parecer extraña a nosotros, cristianos del siglo XXI, pero en ese momento la orden del Señor, como todas las órdenes que nos da el Señor, tiene mucho sentido. Porque si las personas hubieran sabido en ese entonces acerca de la transfiguración de Cristo, solamente lo hubieran buscado y solamente hubieran intentado hacerlo rey, como hicieron en otras ocasiones cuando también el Señor mostró su poder. De hecho, quiero mostrarle una. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Dice así, y esta es la conclusión del milagro de la alimentación de los 5,000. Juan 6:15 dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol, ¿cierto? Usualmente vemos esta orden del Señor Jesús, ¿no? Que le decía a las personas: no le digan esto a nadie, no le digan, vayan, pagan sus votos, o en este caso, como vemos que el Señor se retira porque sabe que van a venir con la intención de hacerlo rey. Y la razón era esta:
Las expectativas del pueblo era un rey que viniera con todo su poder, que viniera a derrotar al imperio romano. Pero este no sería el rey Mesías prometido por Dios, sino solamente un rey hecho a la medida y a las necesidades de los hombres, a lo que ellos querían. Un rey que llenara las expectativas inmediatas de los hombres, como esta de ¿qué? De darles pan, de darles pescado. Un rey que llenara esas expectativas egoístas y mundanas del ser humano, esas necesidades terrenales e inmediatas. El Cristo, que la mayoría de los judíos que esperaban en esa época, no era el Cristo que había venido y el Cristo que bíblicamente iba a venir en su primera venida. Porque en lugar de venir nuestro Señor Jesús como conquistador, había venido ¿a qué? A morir. En vez de venir en gloria divina, vino ¿a qué? En humilde mansedumbre. En lugar de venir a liberar de la esclavitud política a los judíos, vino a liberarnos de la esclavitud del pecado a todos los seres humanos que confiaran en Él. Si los tres discípulos, Juan, Jacobo y Juan, hubieran anunciado la transfiguración, hubieran dicho a todo el mundo que el Señor Jesús era Dios mismo, se hubiera avivado un mesianismo político superficial intentando coronar a Jesús como rey, y ese no era el propósito de su primera venida. Por eso el Señor le dice a los discípulos, versículo 9, les dice que solo hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos pueden dar testimonio de la transfiguración. Solo hasta que Él fuera a resucitar les dio autorización para dar este testimonio. Una de las razones que se creen del porqué de esta orden es porque si a los discípulos, como hemos visto en el Evangelio de Mateo, si a los discípulos les resultaba difícil comprender que el Mesías iba a sufrir e iba a morir, usted se imagina cómo lo hubieran afrontado las multitudes si se les hubiera contado de la transfiguración y luego hubieran visto al Señor crucificado. La visión en el Monte Santo podría ser una carga para la fe de estas personas en vez de un apoyo para ella en el caso de aquellos que no lo vieron personalmente. Por eso se cree que la razón primordial de la prohibición de dar testimonio de la transfiguración es que la prueba más contundente de la mesiandad de Jesús iba a ser la resurrección. Iba a ser la resurrección del Señor. Una revelación prematura, una revelación directa, sin la resurrección, no solo iba a fomentar falsas expectativas en las personas, sino que también iba a desilusionar rápidamente a aquellos que albergaran lo que se les había dicho. La resurrección es fundamental para comprender la vida y la misión de Cristo. Vamos a hablar de eso en 8 días. La resurrección es la pieza central. Si Cristo nos resucitó, van es ¿qué? Nuestra fe. Y por eso el Señor les dio esa autorización hasta después de que Él resucitara. Y porque al oír el testimonio de la divinidad que vieron en el monte y la gloria después de la resurrección, estaría muy claro que nuestro Señor Jesús no había venido a conquistar a los romanos, sino a conquistar la muerte y por ende a vencer el pecado, y eso daba perfecta muestra de que nuestro Señor Jesús era Dios. Esto lo podríamos ver como un cuadro inacabado de un pintor, la obra maestra de un pintor, en donde está incompleto y el pintor dice, esperen a que esté terminado antes de mostrarlo. Podemos ver el cuadro y podemos tal vez imaginarnos algo de la belleza que va a ser ese precioso cuadro, pero el artista nos dice, todavía no lo he acabado, todavía me falta lo más importante. Bueno, la transfiguración fue algo así. La gloria de Jesús revelada en este momento fue un anticipo, pero la visión completa de su misión y de su gloria solo se iba a ver después de la resurrección. De hecho, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice así: Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, nuestro Señor Jesús solo fue declarado Hijo de Dios con poder, con todos los atributos, solo fue exaltado por el Padre hasta que Él resucitó. La gloria total del Señor se iba a revelar obviamente en la resurrección, porque ahí
se nos daba la prueba más grande de su poder, que es que Él venció la muerte, y por ello la muerte, y con eso nos mostraba que si venció a la muerte, venció al pecado y podíamos ser salvos. Esa sería la comprobación final de su obra de redención. Pero mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, el Señor no tuvo pretensiones políticas. Mientras el Señor en su primera venida se encarnó y vino al mundo, Él no buscaba una corona para sí. Él había venido primordialmente a redimir, y la obra de redención que tenía que realizarse era primordial. Y esta obra de redención tenía que realizarse antes de que pudiera haber cualquier idea de un reino terrenal y de que Él fuera entronado como rey, como lo iba a hacer en el futuro. Nuestro Señor Jesús, siendo quien era desde la eternidad y habiendo demostrado su gloria a Pedro, a Jacobo y a Juan, estaba totalmente consciente de lo que le aguardaba, y por eso le dijo a los discípulos: no digan nada, no digan nada. A nuestro Señor Jesús nada le tomó por sorpresa. Él sabía perfectamente que su momento de reinar no era en su primera venida. Esta realidad, de hecho, no fue comprendida por muchos de los dirigentes religiosos de la nación, ya que muchos que querían un Mesías reinante, ¿no? Un Mesías que destruyera a los romanos, pero no un Mesías sufriente. Y era claro que primero tenían que venir los sufrimientos y luego las glorias venideras. Hermanos, esta es la razón por la cual Cristo debía venir 2 veces, porque primero debía venir a conquistar el imperio de la muerte y así poder ganar nuestra salvación. Esta primera venida demandaba la humillación de parte del rey, pero no su exaltación. Debía venir primero como siervo sufriente. Pero además este versículo creo que nos deja 3 enseñanzas muy importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. Y la primera es que las expectativas falsas sobre la venida del Mesías que tenían en esa época nos debe hacer reflexionar sobre las expectativas falsas que muchas veces tenemos de Dios, sobre las esperanzas que a veces nos hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Hace poquito estaba hablando con alguien sobre las promesas de Dios y cuáles eran verdaderamente las promesas de la Escritura que aplicaban a nosotros los creyentes, porque muchas veces nos hemos hecho una idea incorrecta y hemos malinterpretado la Escritura y nos hemos hecho una imagen de Dios muy humana, muy terrenal, muy que está para solucionarme mis problemas y mis necesidades inmediatas. Pero al igual que los israelitas de aquella época, puede que nos estemos haciendo una imagen de Cristo que no es la bíblica, que no es la verdadera. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado de no tener o contener un concepto equivocado de quién es Cristo, de quién es Dios, porque de ser así, puede que nos esté pasando lo que le pasó a los israelitas de aquella época, y por estar buscando un rey que supla las necesidades terrenales, nos perdamos de ver la belleza y la gloria de Cristo que satisface plenamente y finalmente, hermanos. Por eso es que constantemente en la Escritura el Señor siempre nos manda ¿qué? A buscar los tesoros celestiales, a poner la mira en el cielo y no en la tierra. Por eso es que nos dice: miremos a Cristo, caminemos como le dijo a Moisés, mirando hacia el invisible. Hermanos, en este mundo hallaremos aflicción. Hermanos, en este mundo tendremos sufrimiento, pero Cristo es mucho más que eso. Y por eso es que una persona que puede estar sufriendo, que puede estar con dolor, puede estar totalmente gozosa porque tiene a Cristo en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es la llave para yo poder cumplir todo lo que yo quiera. No, es la clave para vivir con contentamiento, con gozo. Y usted mira los versículos anteriores de Filipenses 4:13, ¿sé vivir en qué? En riqueza y sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuidado de hacernos una visión equivocada de Dios, cuidado de tener un bajo concepto de nuestro Señor, porque eso, sobre todo, nos puede estar haciendo perder la belleza de Cristo, lo precioso que es nuestro Señor. La segunda enseñanza que también podemos ver en estos versículos es que así como Jesús mandó a sus discípulos a obedecer, a pesar de no comprender plenamente, nosotros también debemos obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando su plan no es evidente
en nuestras circunstancias actuales y no entendamos lo que está haciendo en nuestras vidas. Esto es algo que debemos aplicar en todo momento, hermanos. Porque a veces no entendemos lo que nos está diciendo el Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué tenemos que callar? ¿Por qué tenemos que no anunciar que Cristo es Dios? ¿No era lo que estaba tratando de demostrar? Bueno, a veces no entendemos, ¿cierto? A veces no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y esto significa que a menudo, al igual que los discípulos, vamos a tener que esperar en Dios, confiando en su perfecta sabiduría y en su perfecto tiempo, porque hermanos, Él es Dios. Él lo acaba de demostrar, no nosotros. Por eso necesitamos, como dice Proverbios 3, 5, 6, necesitamos confiar en Jehová con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocer al Señor en todos nuestros caminos y Él que enderezará nuestras sendas. Esto es una clara enseñanza. Hay muchas veces, y de hecho es que el Señor no nos tiene que decir por qué hace las cosas. ¿Por qué el Señor nos tiene que decir por qué hace las cosas? No. Nosotros como Job, y de hecho la respuesta que vemos en Job al final, cuando me empiezan los sufrimientos de Job, y desde el capítulo más o menos 4 o 5 empieza Job con sus amigos, o con los que dicen que son sus amigos, a hablar sobre sufrimientos. Job dice: yo quiero una audiencia del Señor, yo quiero que Él venga y me diga por qué me está pasando esto. Y en Job capítulo 38 el Señor se le aparece y Job se queda callado. ¿Y cómo es la respuesta del Señor? ¿Le dice que fue porque empezó un suceso en los cielos? No. ¿Qué fue lo que hizo el Señor y cómo le respondió el Señor a Job? Recuerda, le mostró su creación. Él le empieza a decir: dime dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas. Dime dónde estabas tú cuando yo le puse el límite a los mares. Y Job no puede decir nada. ¿Y sabe por qué? Porque lo que el Señor le estaba diciendo con todo este tipo de preguntas es decirle a Job: déjame manejar mi creación como yo quiero. Tú solo tienes que confiar en mí. No estamos llamados a entender al Señor. Estamos llamados ¿a qué? A obedecerlo, a obedecer al Señor. Y esta también es una enseñanza preciosa ahí. Hay muchas veces que no entendemos, pero nuestro llamado es a confiar en el Señor. Y la última enseñanza de este versículo, y tal vez la más importante, que lo he venido diciendo repetidamente, es que no podemos dejar de admirar y seguir el ejemplo de Cristo, que siendo Dios vino como un humilde siervo. No podemos dejar de admirar esto y de tomar ese ejemplo para nuestra vida. De hecho, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Esta fue parte de la lectura que tuvimos hoy. De hecho, mire lo que dice el versículo 5. Filipenses 2 del 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros, ¿en quién? En mí. Personalícelo. Haya pues en mí este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, esta es la belleza de la primera venida de Cristo. Esto es increíble. Siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, se humilló y tuvo que pasar lo peor. Nadie ha pasado por la humillación. Nadie ha pasado por lo que pasó nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué nos está diciendo el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Versículo 5. Haya pues en quién, en vosotros, el mismo sentir. Y esto nos debería pegar duro en nuestro corazón, ¿no? Porque a veces nosotros, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Eso no. ¿Cómo yo le voy a perdonar a esta persona? ¿Cómo yo voy a tratar bien a mi marido, a mi esposa? Es que no me respeta y ella no me ama. ¿No? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No podemos olvidarnos de admirar la belleza de Cristo en su primera venida, hermanos. Es que esto es increíble.
Es increíble lo que el Señor hizo. Y esto es lo que nos muestra Mateo 17, que en su primera venida el Señor sabía, conocía y vivió no para reinar en ese entonces, siendo rey. Pasemos al segundo punto. Mateo 17. Mateo 17 y el segundo punto está en el versículo 10 al 11. Y la segunda verdad de la obra de Cristo es que en su segunda venida sí sería entronado. En su segunda venida sí sería entronado. Mire lo que dice versículo 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hasta ahí. Es casi seguro que la aparición de Elías en el monte de la transfiguración los llevó a preguntar por la enseñanza de los escribas que habían escuchado por mucho tiempo sobre Elías. La pregunta es clara, ¿no? Dice: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los escribas creían que antes que viniera el Mesías, Elías iba a hacer una serie de milagros, sería un reformador en la nación de Israel, sacaría el orden del caos, sacaría santidad de la impiedad en la que estaba viviendo el pueblo. Ellos sostenían que cuando el Mesías llegara, el mundo, o al menos Israel, estarían moral y espiritualmente preparados debido al ministerio del profeta Elías, y así el Señor iba a ejecutar rápidamente su juicio y iba a establecer el reino de Israel para siempre. De hecho, algunos judíos sostenían que Elías iba a ungir al Mesías. Pero ahora que los discípulos se han dado cuenta claramente en la transfiguración de que Cristo es Dios, de que Él es el Mesías, ellos le piden que explique por qué los escribas estaban diciendo que Elías tenía que venir al Mesías si no había pasado todo lo que los escribas dijeron que tenía que pasar. Esta enseñanza o esta pregunta surge de Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Vámonos ahí. Son un libro antes del último libro del Antiguo Testamento. Son unas paginitas antes de Malaquías 4. Si usted está en formato duro, en la Biblia, física, no digital. No tengo nada en contra con eso. Pero... mire lo que dice Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, estos versículos que está diciendo, o a los que se refieren los discípulos, están 5 y 6, pero vamos a leer desde el versículo 1, por favor, de Malaquías capítulo 4. Seguramente en algunas de sus Biblias dice la venida del día de Jehová. Dice acá, Malaquías 4 del 1 al 6 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y 5 y 6. Y he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando usted lee estos versículos, es claro, ¿cierto? Y hoy sabemos que hacen referencia a ¿qué? A la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Lo hemos visto en el capítulo anterior, cuando el Señor dice, Mateo capítulo 16, cuando el Señor dice que cuando Él venga va a traer ¿qué? Juicio a la tierra, ¿cierto? Y va a venir, como dice ahí, como el sol de justicia, o sea, va a venir como rey. Pero también lo sabemos solamente al leer esto, porque todavía no ha venido, como dice el versículo 1, no ha venido el día ardiente como un horno en donde los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Tampoco ha venido el día en que los justos pisotearán y aplastarán a los malvados como cenizas bajo la planta de sus pies, versículo 3. Y tampoco ha venido el día de Jehová grande y terrible, no ha venido ese día en versículo 5. Pero aunque nosotros lo sabemos, los discípulos no lo sabían. Y como lo revelan algunos versículos que hemos estado estudiando, ellos podían pensar que a pesar de los anuncios del Señor, de su muerte y de su resurrección previos a este capítulo 17, cabía la posibilidad de que Cristo estableciera el reino ahí en su primera venida, y entonces
pues ¿dónde quedaba el ministerio de Elías? Entonces, ¿dónde estaba este Elías que predicaban los escribas? Jesús responde en el versículo 11. Dice el versículo 11 aquí, Mateo 17, mire sus Biblias. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El Señor comienza diciendo a la verdad, y esto es una afirmación que lo que habían dicho y lo que él iba a decir ahora era cierto. Pero no lo que decían los escribas, sino lo que decía ¿qué? Malaquías, a la verdad. Y el Señor dice a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí es muy importante fijarse, y esto es una pequeña enseñanza de cómo leemos la Biblia y cómo debemos leerla siempre. Aquí es muy importante fijarse en el tiempo verbal de los verbos, ¿no? Como vemos ahí, estos verbos están en ¿qué? Futuro, muy bien. A la verdad que Elías ¿qué? Viene primero. Y a la verdad Elías ¿qué? Restaurará todas las cosas, ¿cierto? Entonces, este primero, la gramática ya técnica, táctica, es un presente futurístico y lo que está diciendo es la certeza de la venida de Elías. Podría también ser traducido como ciertamente Elías vendrá primero. Y el segundo, restaurará, es un futuro predictivo que al parecer tiene la intención de predecir otra aparición de Elías que estaría acompañada por todas las señales que mostró Malaquías. El punto es que este suceso está ¿dónde? En el futuro. La aparición de Elías de Malaquías 4:5 todavía espera el futuro de Jesús, de sus discípulos y también el nuestro. Y Elías, según estos versículos, es el precursor, ¿pero de qué? De la segunda venida del Señor. Y aquí Elías va a ser enviado antes que venga el día de Jehová grande y terrible, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. El Señor de hecho confirma la posición teológica que los escribas habían enseñado, pero el punto es que ellos fallaron ¿en qué? En ver que esto no sería en la segunda venida, que no sería en la primera venida, sino en la segunda venida de Cristo. En eso fallaron, ¿cierto? La corrección que hace aquí el Señor de la enseñanza de los escribas es en cuanto a ¿qué? En cuanto al tiempo, no que la profecía no se fuera a cumplir. De hecho, la creencia en la venida de Elías con estas señales que profetiza Malaquías era lo que muchos de los dirigentes judíos usaban para justificar su rechazo a Jesús como el Mesías. Ellos fallaron y su ceguera espiritual fue tan grande de que no se dieron cuenta y fallaron en ver que el Señor Jesús tenía que venir primero como siervo sufriente. Ellos fallaron en ver que Jesús era el Mesías y que primero tenía que venir no como rey, sino como un humilde siervo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, ya que Juan, como dice el texto, no realizó o más bien en la historia, en la época del Señor Jesús y los discípulos, ya que Juan no realizó la restauración de todas las cosas, la venida de Elías yace entonces ¿en qué momento? En el futuro todavía, ¿no? Y se puede concluir lógicamente que también la venida del reino es futura. Y esta aparición, y aquí vamos a donde todo este texto nos apunta hacia Cristo, esta aparición de Elías indica que la gloriosa y segunda venida del Señor Jesús y la restauración de todas las cosas. Es que por eso dice el Señor, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, porque lo que está diciendo el Señor Jesús es apuntar a su segunda venida, y esa restauración es descrita más adelante. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28, dice así. Dice, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus del Señor. Se cree que cuando dice que la regeneración es lo mismo que la restauración de todas las cosas. Y Jesús está describiendo esta futura era mesiánica como la renovación en la segunda venida y no en la primera. Aunque la muerte del Señor Jesús, su resurrección, aunque el don del Espíritu Santo comenzó con la renovación del pueblo de Dios, comenzó en su primera venida, la renovación de todas las cosas no sería cumplida sino hasta que volviera Cristo. De hecho, muchos comentaristas, muchos estudiosos identifican a los dos testigos. ¿Se acuerdan los que aparecen en Apocalipsis capítulo 11? Algunos dicen que son Moisés y Elías.
Y si esa interpretación es la correcta, entonces Elías vendría de manera personal. Apocalipsis capítulo 11, después lo puede leer. Básicamente o principalmente hay un Elías que está aún por venir. Y cuando llegue, restaurará todas las cosas como lo dice Malaquías y como nos lo confirma nuestro Señor Jesús aquí. Pero el punto, y no nos salgamos de acá, y espero que esto haya quedado claramente descrito y explicado. Y ahorita vamos a pasar al siguiente punto que también necesito que no se duerma. El punto al que nos debe dirigir esta enseñanza no es a preocuparnos por saber cuándo y cómo vendrá Elías, sino que su profecía apunta ¿a qué? A la gloriosa venida de Cristo. Cuando sea entronado, cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria. Hermanos, yo quiero decirle algo, que tal vez usted lo ha pensado, que tal vez se lo han dicho, pero se lo quiero volver a decir. Cristo viene pronto. Y cuando Cristo vuelva, volverá en gloria. Y se sentará en el trono de gloria. Miren lo que dice Apocalipsis 5, del 9 al 14. Apocalipsis 5, del 9 al 14. Dice Apocalipsis 5, del 9 al 14. Dice así. De hecho, Apocalipsis 5, desde el 8 leamos, por favor. Dice, y cuando hubo tomado el libro, quien el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, ese es el Cristo que un día vendrá con toda su gloria. Entre la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesús, debemos decir diariamente, como en estos versículos, Cristo reinará por los siglos de los siglos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Mire, no esperamos a que su reino llegue, sino que llegue en su plenitud. Bueno, porque para los hijos de Dios, para los creyentes, para los cristianos, Cristo ya es Rey de nuestras vidas. Si pudiéramos verlo como lo hacen en los cielos, también nos postraríamos con asombro, con amor y con alabanza. Solo el Cordero es digno de la honra y de la alabanza. Hermanos, Jesucristo reinará para siempre. Él salvará y reunirá a un pueblo para sí. Sus enemigos serán puestos bajo sus pies, harán nuevas todas las cosas. Él es el Rey de gloria. Él es nuestro Rey. Él es digno de toda gloria, de todo honor y de toda la alabanza. Nuestro Señor reinará por siempre, hermanos. Por siempre. Esa es nuestra segunda verdad. Y pasamos a la última verdad. La tercera verdad de la obra de Cristo. Ya vimos que en su primera venida no iba a ser entronado, que en su segunda venida iba a reinar. Y aquí, en los versículos 2 y 13, la tercera verdad de la obra de Cristo es que en su primera venida Él iba a sufrir terriblemente. Iba a sufrir terriblemente. Mire lo que dice versículo 12 principalmente. Dice así, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también
el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Necesito que me ponga toda la atención del mundo. ¿Listos? Empezamos. El Señor en el versículo 11 habló ¿en qué? En futuro. Y aquí en el versículo 12, ¿en qué está hablando? Pasado. Bien. El Señor dice, mas os digo que Elías, ¿qué? Ya vino. Y no lo conocieron. Pasado, ¿no? Aquí es claro que el Señor está hablando de un suceso que ya ocurrió. Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿en qué sentido vino Elías? ¿En qué sentido vino Elías si Malaquías había dicho que tenía que suceder un montón de cosas que no sucedieron? ¿No? ¿Será que hay dos venidas de Elías igual que del Mesías? Bueno, la Biblia no habla de dos venidas de Elías, habla solo de una futura venida de Elías. ¿Listo? Obviamente no contamos cuando Elías nació y de hecho fue arrebatado. Pero la solución de este enigma es que Jesús identificó el ministerio de Juan el Bautista con el de Elías, pero eso no significa, escúcheme bien, y ya se lo voy a comprobar, que Juan el Bautista era el Elías de Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Listo? Pero el Señor sí identificó el ministerio de Juan el Bautista como un ministerio parecido y similar al de Elías. ¿De dónde sale eso? Lucas capítulo 1, versículo 17. Aquí, y esto es otro principio bíblico, hermanos, entendemos la escritura con la misma escritura. Bueno, es muy importante entender eso. Ustedes no tienen que creerme, créame, visualícenlo, digan, no, entendemos la escritura con la escritura. Lucas 1:17, mire lo que dice. Dice así, esta es la profecía o las palabras de la visión sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Listo? Aquí es claro que el versículo nos dice que el ministerio de Elías iba a ser el ministerio de Juan el Bautista iba a ser en el poder y en el espíritu de Elías, pero no nos está diciendo que Juan el Bautista iba a ser Elías, ¿no? Aquí nos muestra la similitud de ministerios. Elías vino en el sentido de que Juan el Bautista fue enviado a ejecutar el ministerio del profeta Elías. Él fue enviado a ejecutar el ministerio del profeta Elías. Y de hecho, las similitudes entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Elías son muy claras y lo vemos en los evangelios. Elías reprendió con valentía el pecado de las altas esferas, ¿recuerda? También lo hizo Juan cuando le dijo a los fariseos y escribas, generación de víboras. Elías llamó pecadores al arrepentimiento, arrepiéntanse, les decía. También Juan el Bautista. Elías atrajo multitudes a su ministerio, también Juan el Bautista. Elías atrajo la atención y la ira de un rey y su esposa. Juan el Bautista iba a ser ejecutado por un rey y su falsa esposa. Elías era un hombre austero, también Juan el Bautista. Elías huyó al desierto. Juan el Bautista desarrolló todo su ministerio y vivió allí. A veces hemos creído que debido a que Jesús identifica a Juan como su precursor, entonces Juan es Elías, ¿no? Pero Jesús dijo que Juan era su precursor. Sí lo dijo, y eso está en Mateo 11:10. Mire lo que dice Mateo 11:10. Espero cubrir todas las preguntas que usted tenga para que no me pregunte al final de la reunión. Sobre este tema, sobre los otros, siempre estoy dispuesto. Mateo 11:10, mire lo que dice Mateo 11:10. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cierto? ¿De quién está hablando ahí? De Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista lo reconocemos como el precursor, claro que sí. Pero esta profecía sale de Malaquías, pero no de Malaquías 4, sino de Malaquías 3, versículo 1, que a su vez está basado en Malaquías 3 en una profecía de Isaías 40. Vamos a Malaquías 3. ¿Me sigue, no? Estamos. No se me ha dormido. Miren lo que dice Malaquías 3. Dice Malaquías 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Pero esta profecía está basada ¿en qué?
en Isaías, vaya más para atrás, Isaías capítulo 40, versículo 3. Que tenemos que ser, hermanos, y usted tiene que ser, como dice Hechos, como los de Berea, que usted compruebe lo que diga el pastor y lo que diga cualquier persona de la palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo que hace Malaquías es coger Isaías capítulo 40 y volverlo a decir, porque además Malaquías es el último libro inspirado, y decir, va a venir el Señor, y va a venir voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Entonces, vemos aquí, tanto en Malaquías como en Isaías, que se habla del precursor del Mesías, que fue ¿quién? Juan el Bautista. Pero eso no significa que el precursor sea el mismo Elías. Bueno, de hecho, y aquí va el versículo final, Juan negó ser Elías, pero afirmó ser el precursor del Mesías. Mire lo que dice Juan 1, 21 al 23. Juan 1, 21 al 23. Es lindo cuando se escucha el pasar de las hojas de la Biblia. No estoy diciendo nada con los que tienen Biblia digital. Juan 1, 21, 23. Dice así, escuche bien. Y le preguntaron, ¿qué pues? Le están preguntando a Juan, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23. Dijo Juan, yo soy ¿qué? La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo ¿quién? El profeta Isaías. David hubiera empezado por ahí. ¿Claro? ¿Sí? Listo. ¿Lo hice bien, cielo? Es que... Entonces está claro este punto. Y cuando el Señor dice en Mateo capítulo 17 que no le reconocieron, vuelva a nuestro texto de estudio, Mateo 17, dice, mas os digo que Elías que ya vino y no le conocieron. La palabra que significa no le reconocieron como el profeta, como un profeta que estaba desarrollando el mismo ministerio de Elías. No le reconocieron en el sentido de darle la aceptación que debieron darle como profeta, así como lo fue Elías. De hecho, si Juan el Bautista hubiera sido Elías, la profecía de Elías se habría cumplido, ¿no? Pues obvio. Por lo tanto, Jesús no dice que fallaron en identificar a Juan como Elías, sino que no le reconocieron como un profeta que ejercía el ministerio como el de Elías. Y por el contrario, hicieron que con él todo lo que quisieron. Eso fue lo que hicieron con Juan el Bautista. Eso fue, o sea, lo trataron terriblemente después de haberlo reconocido incluso como profeta en algún sector de Israel. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Permitieron que fuera encarcelado y que luego lo ejecutaran. Aunque Herodes Antipas fue como el principal actor de esto, aquí el Señor está diciendo y le echa la culpa a toda la nación de Israel. Hicieron con él todo lo que quisieron. El Señor hace responsable a toda la nación. Toda la nación tiene la culpa en los sufrimientos y en los padecimientos que Juan injustamente recibió. Pero a lo que apunta el ministerio del precursor del Mesías es ¿a quién? Al Mesías, hermanos. Y por eso el Señor dice, finaliza versículo 12, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. De la misma manera que Juan sufrió, Cristo sufriría por parte de los mismos que hicieron padecer a Juan, de la nación de Israel, de los romanos. Los discípulos, después de las palabras de Jesús, ahí en el versículo 13, llegaron a comprender que estaba hablando de Juan el Bautista y del ministerio de Juan el Bautista parecido al de Elías. Tanto el precursor del Mesías como el Mesías sufrieron la muerte por la incredulidad de la nación a la que habían sido enviados. Y el sufrimiento y muerte de Juan apuntaban a los sufrimientos y a la muerte que el Señor iba a tener en unos pocos meses, 5 o 6 meses. Y aquí el Señor no solo nos aclara el ministerio de Juan, sino sobre todo anuncia los sufrimientos y los vuelve a anunciar, una vez más los anuncia, los sufrimientos que nuestro Señor Jesús tendría que pasar. El Señor sabía perfectamente a qué y para qué había venido al mundo y el precio que tenía que pagar para realizar el plan y la obra de redención. Hermanos, como vemos, el Señor no solo no sería entronado en su primera venida, sino que sufriría.
La cruz era inevitable. La cruz era inevitable. Y la razón por la cual el Señor tenía que venir primero como siervo sufriente que como rey es porque primero tenía que redimir y liberar a la humanidad de la peor esclavitud que había podido vivir, y es la esclavitud del pecado. Y eso solo se podía hacer a través de su vida perfecta, de sus sufrimientos y de su muerte en la cruz, al recibir la ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos. Y el relato más claro que nos muestra los sufrimientos de Cristo, y de hecho tal vez una buena manera de prepararnos para recordar lo que se recuerda en esta Semana Santa, es Isaías capítulo 52, versículos 13 y todo Isaías 53. Vamos todos por favor a Isaías capítulo 52. Mire lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 13. Seguramente en sus Biblias dice sufrimientos del siervo de Jehová. Y ponga mucha atención a cada palabra como describen al Señor Jesús y lo que padeció. Y mírela ahí en su Biblia si la tiene ahí con usted. Dice ahí Isaías capítulo 52, empezamos a leer desde el versículo 13 y continuamos hasta el versículo 12 de Isaías 53, dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este relato es increíble, hermanos. Profetizado casi 700 años después. Y cada descripción que aparece acá debería hacernos llorar. El rostro y el cuerpo del Señor estarían tan totalmente desfigurados y tan totalmente distorsionados que, según lo que dice el versículo 14 del capítulo 52, dice que no parecería un hombre. Fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Se imagina eso? Desfigurado totalmente en su cara. Además, en el versículo 3, capítulo 53, dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos y menospreciado. Eso significa que los hombres encontraron tan repugnante a nuestro Señor Jesús, al que es la gloria de Dios. Lo encontraron tan repugnante que apartaron sus rostros de él como si estuviera afectado por algún tipo de enfermedad inmunda. En lugar de considerarlo querido, en lugar de considerarlo apreciado, dice ahí el texto que lo estimaron en nada. Pero el sufrimiento físico, de hecho, no se compara con el sufrimiento espiritual que vivió el Señor.
Versículo 5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y eso describe un sufrimiento indescriptible. Esas palabras herido y molido en el original hebreo son las más fuertes para referirse a una muerte violenta, insoportable. Él fue herido y fue molido. El justo, hermanos. El puro, el santo, molido por nuestros pecados. Y el Señor sufrió tal dolor. ¿Sabe para qué? Para darnos paz con Dios. Y por eso el versículo 5 dice que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Fue sobre Él. No fue que el Señor se olvidó del castigo, fue sobre Él. Era justo que Él pasara por ese castigo. Y por sus llagas fuimos curados. ¿Fuimos curados de qué? De la enfermedad del pecado, hermanos, ¿no? No de la enfermedad física, de la enfermedad del pecado, de la peor enfermedad que el hombre tenía. Y la humillación del Señor llegó hasta tal punto que el versículo 7 dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él sufrió en silencio, sufrió sin decir una palabra. Y esto describe la entrega voluntaria de Cristo para ser el cordero sacrificial de Dios, sin quejas, sin protestas. Él sabía en vida que tenía que ir a morir a la cruz. Él no solo aceptó el injusto juicio de los hombres, sino que aceptó el justo juicio de Dios en nombre de los pecadores injustos para hacerlos justos. Hermanos, nosotros éramos rebeldes, éramos pecadores. Nosotros habíamos quebrantado la ley de Dios. Nosotros merecíamos la condena en el infierno, pero no lo recibimos, porque Cristo sufrió los azotes, sufrió la vergüenza, fue molido y herido por lo que nos pertenecía a nosotros. Éramos rebeldes, estábamos en guerra contra Dios, estábamos en enemistad con Él, odiándolo, restringiendo su verdad, pero por lo que ocurrió en la gloriosa cruz, ahora estamos para siempre en paz con Dios. Este es un maravilloso cuadro de la sustitución sacrificial de Cristo, quien fue aplastado y quebrantado por nosotros para que pudiéramos recibir el cielo, aunque nos merecíamos el infierno, hermanos. Jesús mismo hizo esto. Él no tenía sustituto, Él mismo era el sustituto. Él se sometió voluntariamente a los horrores de la cruz. Jesús derramó su alma hasta la muerte. Él lo dio todo por los pecadores. No hizo reservas ni en lo más íntimo de su ser. ¿Sabe qué debe producir esto en nosotros? Debe producir en nuestros corazones, en nosotros corazones que se conmuevan con vergüenza y dolor por nuestro pecado. Ahí empieza el arrepentimiento. Vergüenza y dolor de lo que el justo tuvo que padecer por los injustos. Pero también esto debe despertar un mayor amor, una eterna gratitud hacia aquel que sufrió todo esto por nosotros. El plan de Dios era que en la primera venida Él tenía que sufrir. Y lo hizo por todos aquellos que se arrepienten, por todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Nadie hubiera podido pagar esto. ¿Quién? Nadie. Por eso es que la salvación es ¿qué? Por fe, por gracia, no por obras. Y si aquí hay alguien que no es creyente, y si aquí hay alguien que no se ha arrepentido ni ha creído en Cristo, mire lo que hizo Cristo. Él no rechaza a nadie que va a Él. Arrepiéntase de sus pecados. Crea en Cristo, porque un día Él vendrá en gloria. Primero vino como siervo sufriente a ganar nuestra salvación, pero un día vendrá en gloria y con juicio. Hermanos, aunque Cristo era Dios mismo, todopoderoso y creador, se humilló y vino a este mundo como siervo. Cristo podría haber aniquilado por completo a sus enemigos, pero en cambio entregó su vida como rescate, muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios lo resucitó y lo exaltó como Rey de Reyes. Esperamos que su reino venga en toda su plenitud. Cristo venció para siempre el poder del pecado, la muerte y el diablo.
y ahora reina sobre nosotros. Y un día volverá a reinar sobre el mundo entero. Este es nuestro maravilloso Cristo. Un Cristo que sufrió, pero un Cristo que es Rey y que volverá en gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos el día de hoy que toda tu escritura apunta a ti, Jesús. Es precioso verte a ti en la escritura, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es maravilloso ver cómo tu Espíritu Santo nos ilumina para entender tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por esto. Pero sobre todo, Señor, que la admiración y la mayor admiración y la más grande admiración sea por ti, mi Cristo. Seas tú, mi Señor Jesús, siempre. Ver, Señor, que viniste al mundo como siervo, sufriste, moriste, fuiste a la cruz. Señor, nos exhorta, en primer lugar, a darte gracias, infinitas gracias, porque eras Dios y no debiste haberlo hecho. No debiste haberte sometido a esa humillación, pero lo hiciste por amor, Señor. Lo hiciste para darnos un medio de salvación a nosotros, que ni siquiera estamos en paz contigo, sino que éramos tus enemigos, mi Señor. Gracias, Dios. Infinitas gracias. Porque tú sufriste lo que nosotros debimos haber sufrido. Viviste la vida que nosotros no podíamos vivir. Moriste la muerte que nosotros debíamos morir para que nosotros pudiéramos ir un día a estar tranquilos en la presencia del Padre. Señor, gracias. Pero ayúdanos a entender que este Cristo que vino y este Cristo que está disponible para todos aquellos que quieran buscar la salvación, ese mismo Cristo un día volverá en gloria, un día volverá en juicio, un día volverá como Rey de Reyes en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a entender esto y a nosotros los creyentes a esperarte con ansias, a que esta esperanza nos purifique, como también dice tu palabra, Dios. No queremos ser encontrados, Señor, infieles cuando tú vuelvas. Todo lo contrario. Queremos que nos digas, buen siervo fiel. Y no por nosotros, porque no es por nosotros, sino es por tu gracia, Dios, que podemos mantenernos. Y que si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, que este es el día de salvación. Que escuche lo que la palabra nos ha mostrado de quién eres tú, Señor, y pueda humillarse y entender que tú, Cristo, eres Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilumina para entenderla, pero sobre todo para obedecerte mejor. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.